recreo. Muy buenos días, chicos y chicas, bienvenidos a su canal de YouTube Se Acabó el Recreo. Nosotros pertenecemos a la plataforma educativa SEBAS y el día de hoy en tu clase de historia hablaremos de las prácticas y costumbres resistentes al cambio en nuestro país. En una sociedad tan plural y con una historia tan larga como la mexicana, todos los sectores de la población tienen tradiciones, formas de pensar y costumbres arraigadas que no quieren y pueden cambiar con facilidad. Esto sucede porque cada grupo tiene formas de vivir que se practican desde hace mucho tiempo, decenas, cientos o miles de años. Además, tienen ideas propias acerca de lo que es correcto y mejor para la sociedad que hacen que acepten o rechacen las innovaciones que proponen algunos grupos. En la historia de México podemos distinguir diferentes costumbres y prácticas que son más resistentes a las transformaciones sociales, aunque se han modificado poco a poco con el transcurso de los años. Probablemente la que más se ha resistido los cambios en nuestro país son las lenguas originarias. Todas las que existen en la actualidad se hablan desde hace miles de años y han sobrevivido a guerras, esclavitud, pobreza, marginación y avances tecnológicos. Con ellas podemos mencionar también las tradiciones populares que llamamos mexicanas y en las que se engloban celebraciones, vestimentas, cantos, música, símbolos. En esta combinan aspectos de la civilización mesoamericana y de los pueblos indígenas con la cultura occidental de varias épocas. La forma de relacionarse y de habitar espacios geográficos de los sectores populares son también prácticas muy antiguas, manteniéndose casi sin cambios. Por ejemplo, algunas familias amplias que habitan un mismo hogar en las que hay abuelos, padres, parientes políticos, la forma de organización barrial en la que los grupos de familiares conviven en lugares y se mantienen ahí durante generaciones, la agricultura tradicional de los pueblos indígenas, todo esto que tiene cientos de años y que parece perdurará. Hay otro tipo de prácticas y costumbres más recientes en la historia de México que también son más resistentes a los cambios. Se relacionan con los grupos de la sociedad mexicana que gozan de privilegios que se han consolidado debido a la desigualdad social y económica. Desde la época colonial existieron sectores educados en la cultura occidental y moderna que debido a diferentes circunstancias lograron generar condiciones de vida favorables para ellos, pero que como hemos visto a lo largo de este grado escolar no han sido benéficas para la mayoría de la población. La independencia, la reforma y la revolución han sido luchas contra estas costumbres y prácticas. Desde la época posterior a la independencia hasta el día de hoy, muchos mexicanos y mexicanas, en particular los grupos de dirigentes, han sostenido que México debe de llevar a cabo profundos cambios políticos, sociales, económicos y culturales para poder progresar. En ciertas épocas, como durante el Porfiriato, se pensaba que México era una nación atrasada que debía avanzar para parecerse cada vez más a las naciones desarrolladas y ricas de Europa y América del Norte. Las ideas de progreso como un proceso de la humanidad de mejoría y avance que es constante e inevitable fue inventada en Europa en el siglo XVIII. Antes de esto no tenemos evidencia de que otras sociedades imaginaran que los humanos estuvieran en tránsito hacia un mejor futuro, ya que se concebía al mundo como algo que ya estaba completo y que no podía mejorar, pues se encontraba en su momento óptimo. El progreso humano, entendido como un avance hacia algo mejor, abarca todos los aspectos de la sociedad y tiene una sola dirección: el triunfo de la razón sobre la ignorancia, de la ciencia y de la tecnología, un creciente desarrollo económico y el bienestar social. De acuerdo con los promotores de la idea de progreso, la economía será más productiva y mejorará el nivel de vida de las personas conforme la educación, la salud cause un mayor bienestar y felicidad. Las costumbres también mejorarán y la gente será más libre y feliz, lo que permitirá construir una sociedad más armónica. Hasta hace unas décadas, amplios sectores de la población de muchos países occidentales estaban convencidos de que el progreso era una ley de la historia, es decir, que podría demostrarse con eventos históricos que sus sociedades representaban el punto más alto de desarrollo. Pero en 1991 esta creencia ha entrado en crisis, debido a que en el mundo se han generado problemas que se consideraban superados y que en muchos casos resueltos. Analicemos algunos de estos con algunos ejemplos. Durante el siglo XIX, uno de los principales problemas de nuestra sociedad, así como de la mayoría de las sociedades occidentales, fue la pobreza y la desigualdad, la marginación de amplios sectores de la población, la falta de condiciones favorables para desarrollarse. Algunos de los motivos que acrecentaron los procesos de transformación más importantes de México fueron los mencionados: independencia, reforma y revolución. En la actualidad,
La mitad de la población mexicana vive en situaciones de pobreza y condiciones que necesitan urgentemente un cambio en el país. Existen diversas opiniones respecto a la manera de conseguir este objetivo. Algunos economistas y políticos sostienen que el crecimiento económico y la prosperidad solo se puede lograr por medio de la inversión privada y extranjera. Otros que el Estado debe intervenir más en la economía para fomentar la igualdad y la equidad. Lo que parece ser indispensable es favorecer que la economía se desarrolle para que produzca mayores riquezas y que se reparta de manera más equitativa. En la actualidad persisten diversas prácticas que impiden los cambios que la sociedad requiere, mismas que están muy arraigadas en diversos sectores de la población mexicana desde hace muchos años. La discriminación y el autoritarismo, por ejemplo. Estas actitudes no son las únicas que obstaculizan la transformación de la sociedad hacia una situación de mayor justicia e igualdad. Sin embargo, generan conflictos que dificultan que los mexicanos y mexicanas discutamos y decidamos de manera incluyente y democrática el futuro que queremos. Como sabemos, la estructura de la sociedad novohispana se construyó con bases en la diferenciación de las personas de acuerdo a sus criterios, origen o aspecto físico. Esta distinción determinaba el funcionamiento de la sociedad y sus instituciones, el trato entre las personas y otros aspectos de la vida cotidiana, por ejemplo, la educación que recibían, los servicios médicos a los que podían acceder, las propiedades que podían poseer. Tras la independencia, las prácticas discriminatorias permanecieron, aunque no de la misma manera. Los grupos de dirigentes del nuevo país eran en su mayoría descendientes de españoles y nunca pusieron en duda la situación de superioridad que tenían sobre el resto de la población. Por eso el español y la cultura occidental siguieron predominando en la nueva sociedad poscolonial. En la segunda mitad del siglo XIX y durante el Porfiriato fueron muy evidentes las prácticas discriminatorias hacia los indígenas y las clases populares. La lucha revolucionaria de alguna manera combatió la discriminación que había mantenido a la pobreza a millones de mexicanos, a pesar de que desde el gobierno de Benito Juárez se procuró establecer un Estado que defendiera la igualdad y las libertades que los individuos promovían con el liberalismo. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, el 20.2% de la población mexicana mayor de 18 años ha sufrido algún acto de discriminación que afectó directamente el ejercicio de algún derecho para recibir atención médica o obtener un trabajo. Otros obstáculos de las transformaciones que México requiere es el autoritarismo. Este fenómeno tiene raíces coloniales y expresaba el poder absoluto del monarca español y de su representante en la Nueva España. Pero en el siglo XIX, tras la independencia, diversos presidentes se convirtieron en dictadores que impusieron su voluntad sobre el resto de la sociedad, de forma muy similar a cómo gobernaban los virreyes, como ejemplo Antonio López de Santana o Porfirio Díaz. La revolución instauró un régimen político que rompiera con esto, con esas fuertes tendencias que lo mantuvieron en el poder durante 70 años consecutivos. El autoritarismo no solo es una práctica restringida al ámbito político, sino que puede encontrarse en familias, empresas, oficinas y personas que imponen su voluntad a los demás, vulnerando su dignidad o sus derechos. Estos son algunos de los motivos o elementos por los cuales la sociedad mexicana se ha resistido a un mayor cambio positivo. Como hemos venido platicando en los diferentes videos que hemos observado en la clase de historia, la importancia de que nosotros te presentemos todos estos elementos son para fortalecer tu criterio, pero aquí es donde entras tú. Aquí es donde tú te puedes convertir en un factor de cambio y aquí es donde tú puedes analizar cuáles son los aspectos de tu vida y de la sociedad que pueden provocar un cambio verdadero desde tu microuniverso que afecte e impacte en el resto de la sociedad. Muchas gracias, esta fue nuestra clase de historia de tu canal Se Acabó el Recreo. Nosotros pertenecemos a la plataforma educativa Sebas y recuerda que en nuestro canal puedes encontrar todo el universo de materias que estudias en la secundaria para que puedan transmitirte el conocimiento y el aprendizaje mis compañeros y compañeras. Gracias y hasta pronto.